Gloria a Dios. Vamos a hablar entonces de la fe. Vamos a ubicarnos en el libro a los Hebreos y vamos a leer este versículo porque, según creo, hermanos, ese es como que el versículo más famoso que utiliza el pentecostalismo, pero yo digo que además del pentecostalismo, el neopentecostalismo. Y debo utilizar esta expresión: neo es nuevo, es decir, el nuevo pentecostal, pues, no el pentecostal de aquellos años atrás, muy lejanos, aquellos años remotos, donde el hombre tenía más o menos una visión de lo que es la fe, solo que se le dio tanta fuerza a eso que se dejó de creer en Dios para creer en la fe, al punto pues que, como ya les estoy diciendo, la fe se convirtió como especie de un amuleto para luchar contra Dios. Y como les decía ahora, lamentablemente todas las herramientas que Dios les ha dado al hombre, el hombre la ha utilizado como para luchar contra Dios, y la fe es una de esas herramientas. ¿Cuántos tienen fe? ¿Su fe está fundada en la palabra o no? Muy bien, vamos a leer Hebreos capítulo 11, vamos a leer el versículo 1 y hasta el versículo 3. Y vamos a leer también el versículo Hebreos 12, 1 y 2. Vamos a trabajar mucho con el libro de los Hebreos, porque habla mucho, pues, el libro de los Hebreos de la fe, pero la fe apostólica, en ese sentido de lo que la Biblia conoce como tal, como la fe que habla el apóstol Pedro, que dice que el fin de nuestra fe es... ¿Cuál es el fin de nuestra fe? La salvación de nuestras almas. Así que la fe no es para alcanzar cosas, es para mantener lo que Dios nos ha dado y al final ser salvo. Ese es el propósito de la fe. Leemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron un buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. El capítulo 12, versículo 1 y 2, dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos de fe, por cierto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. De modo pues que vamos a hablar entonces de esta fe fundada en la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por la paz que nos das, por tu bendición y porque hoy nos has traído delante de tu presencia, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tomen asientos. Lo primero que vamos a hablar es... ¿Qué dices? Bueno, pues, ¿y entonces los que están de este lado? Ok. Lo primero que vamos a tratar de entender en el asunto que hablamos de la fe es a Jesucristo como el autor y el consumador de la fe, es decir, el origen de la fe y la consumación, el resultado de esa fe. Ahí tenemos al Señor Jesús como origen y como fundador y como consumador de esa fe. Es bueno analizar el punto y el proyecto, la forma como el apóstol Pedro enfoca el tema de la fe, ¿no? Y vamos a leer un poquito acá las palabras del apóstol Pedro.
Eso está en su primera carta. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, voy a buscarlo acá. Dice, voy a leer desde el versículo 8 en adelante, y dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Eso es un punto muy importante. Eso es un punto muy importante. Si nosotros comenzamos a visualizar la fe desde la perspectiva bíblica, como que el fin de esa fe es la salvación de nuestras almas, de alguna manera dejamos de analizar y ver la fe de una manera distinta a lo que en realidad es. ¿Por qué? ¿Por qué llegó el asunto de la fe a estos extremos? ¿Quién es Israel? ¿Ah? ¿Por qué hemos llegado a la consideración de la fe que usa hoy este neopentecostalismo de todo lo tengo por fe? Si no tienes fe no puedes lograr nada, tienes que declarar las cosas por fe, Dios obedece a tu fe, porque prácticamente eso es lo que se dice, ¿no? Un principio, ayer por cierto me decía un hermano que ellos nos están esperando para una actividad y ellos están empoderados de la situación. Todas esas cosas lo hacen como producto de la fe. ¿Cómo llegó a nosotros esto? ¿Por qué la iglesia del Señor se dejó conducir por este nuevo sistema de la fe al punto que creen tanto en la fe que pareciera que necesitan más a la fe que a Dios? Y han hecho de la fe una persona, pareciera que la fe es una persona, cuando la Biblia nos enseña que es una herramienta que no es del hombre, por cierto, es de Dios, y no se hace a los fines de vencer a Dios, sino a los fines de entender lo que Dios ya ha hecho. De modo que la fe verdaderamente, la fe bíblica, no es para que las cosas sucedan, sino para creer las cosas que ya sucedieron. Bueno, ¿se puede entender, hermano, lo que acabo de decir? ¿Podemos comprenderlo de esa manera? La fe no es para que las cosas sucedan. Esta fe, el fin de ella es la salvación de las almas, no es ni para recibir ni para creer que las cosas sucedan. Esta fe es para creer que las cosas ya sucedieron. De manera pues que, partiendo desde esa perspectiva que nos dice el apóstol Pedro, que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas, ya nos deslindamos de ese pensamiento de que yo todo lo voy a lograr por fe. Es decir, que aún lo que Dios no quiere, yo creo tener el poder para lograrlo si tengo fe. Cosa pues que es contraria totalmente a la palabra del Señor, y ha permitido que en los últimos días, en los últimos años, el mundo entero está girando alrededor de este planteamiento de la fe, porque Satanás ha desvirtuado en la iglesia, o en muchos hombres de la iglesia, el principio de la fe, y este nuevo pentecostalismo loco que ha salido lamentablemente, aquello bonito pues que Dios ha dado de la manifestación de los dones del Espíritu Santo, pareciera que hicieron una mezcla toda rara, y yo como pentecostal quisiera como que deslindarme públicamente de eso, no de los dones del Espíritu Santo. Yo creo en los dones del Espíritu Santo, no que Dios sane o que Dios hable, no, yo creo eso. Lo que no creo que este poco vagabundo que han destrozado la verdad de Dios, la obra de Dios, y han tratado de inculcar una fe loca, una fe rancia,
en el pensamiento humano, donde el hombre prácticamente utiliza la fe como una herramienta para convencer o para vencer a Dios. De modo pues que esas personas con fe y todo son instrumentos del diablo. Y todo aquel que piensa de esa manera también es un instrumento del diablo, porque no está haciendo las cosas como son. Y por eso, hermano, es necesario leer la Biblia. Es necesario escudriñar las Escrituras. Es necesario entender las cosas, la razón de las cosas. Ahora vamos a hablar nosotros de la razón de la fe. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10 debe ser, si no me equivoco. Voy a leerlo por acá. Apocalipsis. Solamente voy a ver si es el 19:10. ¿Ah? Correcto. Entonces, imagínese usted un ángel que está hablando con Juan, le está revelando algunos acontecimientos al apóstol Juan. Juan, el apóstol Juan, se postró delante de ese ángel con la firme intención de adorarlo. Vea el peligro que puede existir en estas cosas, y no estamos hablando de cualquier ser humano. Estamos hablando de uno de los hombres más grandes que ha pisado esta tierra. Estamos hablando de uno de los 12 verdaderos apóstoles del Cordero. Incluso la fe de hoy y el neopentecostalismo de hoy ha producido nuevos apóstoles. Y como ya les dije, pues, yo quiero deslindarme de eso públicamente. Yo estoy escribiendo un libro que se llama El Espíritu del Anticristo. Y creo y entiendo, y así lo digo, que ese neopentecostalismo es una herramienta del anticristo, y el neoapostolado también es una herramienta del anticristo, y luego le voy a explicar por qué ese pseudo apostolado o el neoapostolado es una herramienta de Satanás. Eso no es de Dios, es del diablo, y lo vamos a demostrar más adelante. Entonces acá tenemos al apóstol Juan, que era verdadero apóstol llamado por el Señor Jesucristo, y esta manifestación tan grande que el ángel está mostrando conmovió a Juan, y Juan se postró delante de ese ángel. Eso es idolatría, pero lo hizo, y hay muchas cosas que pudiéramos tejer de allí. Lo hizo, pero el ángel le dio una alerta y le dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, es decir, soy siervo igual que tú. Soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que retienen el testimonio de Jesucristo. Y luego dice: adora a Dios, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Quiere decir entonces que en un mismo lugar, a la misma hora, en una misma promesa, surgieron dos cosas que van de la mano, pero de una manera muy distinta a lo que se está hablando hoy en día. Ahí surgió la fe y surgió la profecía. ¿Cuándo? Cuando se habló por primera vez del Señor Jesús, de su nacimiento, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de sus triunfos en el Calvario y sobre Satanás. Ahí, en ese mismo punto, se habló de profecía y se habló de fe. Ahí surgió la profecía basada en el Señor Jesucristo, y allí surgió la fe basada en el Señor Jesucristo. Es decir, que Jesús es el autor y consumador de la fe, pero también es el autor y consumador de la profecía, porque el testimonio de Jesús es quien da vida a la profecía. Todo lo que iba a acontecer con respecto al Señor Jesucristo da vida a la profecía. De modo que hoy, cuando se habla del don de profecía, no es ministerio profético. Grave error de los que se llaman profetas hoy en la actualidad, porque la profecía de la antigüedad decía lo que iba a suceder. La profecía del Nuevo Testamento dice lo que ya sucedió, y eso lo podemos ver en el libro de 1 Corintios, cuando dice: si entra alguien, un indocto, a la congregación y todos hablan en lengua y nadie entiende, no dirán que estáis locos. Pero si alguien profetiza, o si todos profetizan, dése cuenta que no está hablando de hablar en lengua, ¿no? Aunque hay una profecía en lengua, pero si todos profetizan
el corazón de él puede ser descubierto, queda al descubierto, y postrándose glorificará al Señor. Es decir, que no de lo que iba a suceder, sino de lo que ya había sucedido. Ese es un tema que se puede hablar en otra ocasión. Vamos entonces al punto de la fe como fundamento estructural de las Escrituras. Las palabras de Dios con respecto al tema, y cuando hablaba Dios por primera vez con Adán y con Eva, lo que le dice fue: el día que comas de ese árbol morirás. Pero hasta aquí. Ahora imagínese usted, hermano, tenemos esta confusión aquí con la gente que tiene esta bulla ahí. La palabra del Señor a Adán y a Eva es: el día que comas de ese árbol morirás. Bueno, comieron el árbol, se escondieron. Dios los buscó, ellos pensaron: bueno, nos va a matar, porque creyeron fielmente esa palabra de lo que Dios le había dicho. Y en ese momento, cuando Dios les dice que la mujer daría a luz un hijo, entonces ahí surgió una esperanza, surgió la fe y surgió la profecía. Pablo dice que la mujer se salvará engendrando hijos, y de alguna manera podemos entenderlo que con Eva por lo menos pasó así, se salvó porque iba a engendrar hijos. En ese orden de ideas vamos a analizar entonces cómo habla el apóstol el escritor de la carta a los Hebreos, cuando dice que Jesús es el autor y consumador de la fe, y cuando dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos a ponerle algunos ejemplos para analizar la forma como se habla hoy de la fe. Yo quiero un carro, y yo digo: declaro ese carro para mí. O sea, a usted no le importa de quién es, pero la persona lo declara porque tiene fe que Dios se lo va a dar. No importa a quién Dios se lo quite. Ellos creen que Dios es Robin Hood. Esa fe hace a Dios un Robin Hood, que le quita al que tiene para darle al que no tiene. Y a veces también le quita al que tiene menos para darlo al que tiene más. Así que la batalla aquí es el que tenga más fe. Es como decían en mi tierra, pues, que el que tiene más saliva es el que traga más harina. Aquí el que tiene más fe es el más rico. Y usted ve la gran mayoría de estos pastores, predicadores de este neopentecostalismo, con grandes mansiones, grandísimas congregaciones y un caudal económico muy alto, muy grande, y ellos dicen que han logrado eso por la fe. ¿Eso será cierto o qué? ¿Aló? La gente no quiere hablar hoy. Muy bien, vamos al punto entonces, la fe. ¿Dónde surge la fe? ¿Por qué surge la fe? Tienen que haber razones para que la fe exista. La fe que podía tener Adán antes de pecar no era la misma fe que obtuvo después que pecó. El nombre de Eva es producto de la fe de Adán, y la fe de Adán es producto de la promesa de Dios. Entonces aquí tenemos como especie de un silogismo. La fe es el producto de una promesa. Si nosotros preguntamos a cualquiera qué es la fe, Hebreos capítulo 11, versículo 1, sería la respuesta inmediata. ¿Qué es la fe? Enseguida nos iríamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Bueno, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no veo que eso sea la fe. Yo veo que eso es el resultado de la fe. Eso es el efecto de la fe. Eso es lo que ya sucedió o va a suceder con respecto a la fe. Pero la fe, quien la produce, no es el resultado, no es lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve, no es la certeza de lo que se espera. Porque ¿qué esperaba Adán y Eva? Morir. Eso es lo que ellos esperaban, morir. Pero una vez que Dios les dio la promesa, ¿ellos esperaron morir?
¿Qué esperaron? Esperaron vivir a través del nacimiento de un hijo, y automáticamente Adán le cambió el nombre a su esposa, que también se llamaba Adán, por supuesto, y ahora le llamó Eva. La palabra Adán significa hombre, la palabra Eva significa vida. ¿Por qué? Porque Eva era la madre de todos los vivientes. No dice ni siquiera qué iba a ser, pero se entiende eso, pues, que iba a ser. Era la madre de todos los vivientes, y por ser la madre de todos los vivientes, Adán le puso el nombre de Eva, que significa vida. Es decir, que la vida comenzaría a salir de esa mujer pensando en la promesa del nacimiento de un hijo. Y ahí comienza la estructuración y el fundamento de la fe. ¿Creyeron esos hombres esa promesa? Por supuesto que la creyeron. Hubieron algunos bemoles, y pudiéramos analizar que cuando nace cuando nace Caín y Abel, el nombre de Caín y de Abel, el de Caín es adquisición, y el de Abel creo que significa soplo, algo rápido, fugaz. No recuerdo exactamente qué significa. Pero luego muere Abel, y pareciera que al morir Abel, como que la fe pareciera que menguó, pareciera que todo se acabó, pues, todo se derrumbó, como dice la canción. Primero porque muere Abel, y segundo porque Caín tiene que irse. Es decir, que las dos personas que podían darle continuidad a esa promesa sufrieron un percance. Uno muere por causa del otro, y el otro, que es el matador, tiene que irse, y no solamente tiene que irse, sino que reposa en él una maldición. De manera pues que cuando Eva tiene otro hijo, le pone por nombre Set, que significa sustituto. Vea la forma cómo ya se va encaminando la perspectiva de la mujer y con relación, y el hombre con relación a la fe, y le dice, lo llama Set, que significa sustituto. Voy a hacer un pequeño paréntesis acá, hermano, para que analicemos un punto. Yo tengo la percepción en este tema de que los hijos de Set vendrían de alguna manera indirecta a ser hijos de Abel. O sea, no me malentiendan, no son hijos de Abel, literalmente no son hijos de Abel, bíblicamente no son hijos de Abel, pero su madre lo llamó sustituto, porque ella vio que quien iba a levantar la descendencia del hombre que daría muerte a la serpiente era Abel. Pero Abel murió, y cuando nació un hijo, otra vez no le puso, no lo sustituyó por Caín, quien recibió la maldición y quien se fue, sino por Abel. Entonces quiere decir que ella está entendiendo y está analizando que la estirpe salvadora procedería de Set. Y Set, una vez al tener un hijo, ya comienza el problema del existencialismo en el mundo. Es decir, el hombre tiene miedo de morir, porque el hombre vio la muerte en los tiempos de Abel, y yo me imagino que la muerte de Abel fue una muerte cruel. Nosotros solamente nos imaginamos que Caín le dio un hastazo a Abel y lo mató y lo dejó tirado ahí. No. Él estaba ensañado. Dice la Biblia que él estaba ensañado. Y una persona ensañada no da un solo golpe. De hecho, cuando un policía en un enfrentamiento mata, bueno, ahorita no necesita un enfrentamiento para matarlo, ¿no? Ahorita mata a cualquiera y dice que es un enfrentamiento. Cuando mata a una persona, no sé cómo será ahora, pero antes, si le dabas más de 2 o 3 disparos, ese policía tenía que ser enjuiciado, porque se le decía que se había ensañado o que había alevosía en la muerte de esa persona. No importa que fuera un delincuente o no. ¿Por qué? Porque cuando hay ensañamiento, el hombre no se conforma con darle una sola vez. De modo que si Caín estaba ensañado contra Abel, no le dio un solo golpe, le dio varios. Yo deduzco que lo destrozó. Tuvo que ser una muerte cruenta, una muerte muy cruel, y esa muerte causó tanta impresión en los seres humanos que estaban en ese entorno, causó tanta impresión que yo creo que quedaron como consternados.
por esa muerte. De manera pues, amado hermano, que cuando tiene otro hijo, le ponen por nombre Set, que es el sustituto, y Set, a su vez, como sustituto, le pone a su hijo Enos, y Enos significa mortal. Y dice la Biblia que desde ese tiempo los hombres comenzaron a invocar a Dios. Es decir, porque ya tenían miedo ahora de la muerte. Comenzaron a invocar a Dios y de alguna manera comenzó la fe a caminar. Comenzó la fe a caminar. La gente creyó en eso y de generación en generación nos podemos ver por lo menos cuando nace Noé, que se le da ese nombre de Noé, porque estaban creyendo verdaderamente que iban a ser alguien que los iba a librar de la culpa, que los iba a librar del dolor, que los iba a librar de la maldición de la tierra. Y por eso el nombre de Noé va encaminada en esa dirección, porque éste nos aliviará de la maldición de la tierra que Dios maldijo. Pero en ese sentido, la fe va caminando distinto a la forma como nosotros hoy podamos analizar el punto de la fe. Vamos a analizarlo entonces en lo que a nosotros respecta, cómo se maneja el término de la fe. Porque es un punto importante, ¿no? Es un punto importante el tema cuando la iglesia todo lo que habla es por fe. ¿Es así o no es así? Es difícil, hermano, que usted hable con alguien cristiano que no, hermano, yo tengo fe que va a ser así. O sea, pareciera que la fe es la llave maestra. La llave maestra que abre todo el que incluso así lo ora. Yo me acuerdo de un hermano por allá por Oriente que oraba, así como le voy a decir, hermano. Y él oraba y él decía, Señor, porque él confiaba, porque la fe era el aceite que aflojaba toda tuerca, imagínate. Es oración, hermano. El aceite que aflojaba toda tuerca. O sea que no importa que ese tornillo estuviera oxidado como estuviera, la fe era el tornillo el aceite que aflojaba ese tornillo. Y cuando usted va a orar, su hermano, ore con fe. Esa fe pareciera que tiene un enemigo. Esa fe es como para vencer a alguien. Y tristemente pareciera pues que el que va a ser vencido por fe es Dios. Porque si usted va a pedir y va a pedir y va a pedir para que Dios le dé algo, a alguien tiene que vencer, y en este caso es a Dios. Muy bien, ¿dónde comenzamos entonces a nosotros a analizar con mayor apertura? Porque desde ahí, para nosotros como iglesia, o los que usualmente usan el nombre de la fe, comienzan a ver la fe desde Abraham. Yo me acuerdo que en una ocasión estábamos discutiendo un punto acerca de la profecía, de el comportamiento profético en el Antiguo Testamento, y todos mis compañeros comenzaron desde allí, desde Israel. Y yo digo, pero es que no tiene sentido, hermano. Los profetas bíblicos nacieron en Israel, pero la profecía no nació en Israel. Qué bueno sería que pudiéramos entender esto, ¿no? La promesa de la venida del Mesías no nació en Israel. ¿Dónde nació? En Edén. La fe no nació en Israel, nació en Edén. La profecía, vuelvo y le digo, no nació en Israel, nació en Edén. Edén es el epicentro de todos estos acontecimientos. Pero el neopentecostalismo habla de la fe de Abraham, y dése cuenta que hablan desde allí. La fe de Abraham, porque Abraham fue rico, porque Abraham tuvo esto, tuvo ganado, fue un hombre poderoso, tuvo esto, tuvo aquello. Entonces ellos asumen que Abraham alcanzó todo eso porque tenía fe. ¿Ustedes lo asumen así también? Porque a Abraham se le dio una promesa. ¿Cuál fue la promesa de Abraham? Que Dios lo iba a bendecir, lo iba a multiplicar, lo iba a engrandecer, que su generación no será contada, y fue un hombre que fue en su momento
con convicción de lo que Dios le decía, el hombre cumplía, pues, y Dios lo engrandeció a él en su ego. A diferencia de estas épocas, la manipulación, el control y todos estos términos que usa el enemigo para manipular las masas hacen a un hombre rico. Y Pero, entonces yo puedo decir de aquel lado que esta es mi fe. Pero para el punto cuando tú lo estudias, tú dices, no, hombre, cualquiera manipula, los milagreros, los que dan sanidades, deposita, paga. Tú puedes ver que no es un milagro así. Es como mucha mercadería, pues, en ese aspecto. pero el asunto es que utilizan a Abraham como el padre de la fe. Y comienzan a ver la fe desde Abraham. Y yo trato en este momento como de conducir al hombre un poco más allá de Abraham. Les pongo un ejemplo. Si a nuestras manos solamente hubiese llegado el libro de Mateo, es decir, el Evangelio de Mateo, evidentemente nuestra fe surgiría desde Abraham, porque Mateo comienza desde ahí. Esta es la genealogía del Señor Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Es decir, que para ese planteamiento, ese enfoque que tenía el escritor Mateo para hablar del Señor Jesús, solamente lo llevó hasta ahí. Y eso tiene una razón de ser, porque él está escribiendo a un grupo de personas y él quería resolver un asunto ahí, un asunto puntual. Solo que a nosotros llega eso por extensión, que es lo que tenemos ahora. Pero damos gracias a Dios por Lucas, el Evangelio de Lucas, que no se conformó Lucas, siendo inspirado por el mismo Dios, por el mismo Espíritu Santo, no se conformó Lucas con presentarnos la vida del Mesías o la promesa del Mesías desde Mateo, es decir, desde Abraham o desde David, sino que trascendió hasta allá y fue a Edén. Lucas fue a Edén y dijo que Set, hijo de Abraham, de Adán. Entonces, esa visión de Lucas es más nuestra que la de Mateo. La de Mateo también es nuestra por cuanto está en la Biblia, pero la de Lucas es más nuestra, porque Lucas de alguna manera está presentando a un Mesías gentil. Mateo está presentando solamente a un Mesías judío. Por supuesto, los judíos tienen una forma de ver al Mesías, los gentiles tienen una forma de ver al Mesías y cada quien tiene una forma de ver la vida con Dios. En este caso, el Evangelio, pero qué casualidad que casi todos se van enfocando hacia una misma dirección: dinero. La fe como una herramienta para alcanzar dinero. Pablo, cuando escribe a los romanos de una manera muy hermosa, él dice: y mi oración por Israel es, ¿para qué? Para salvación. Ahora nosotros oramos por Israel por otros tipos de bendiciones. Pablo no. Pablo, que estaba bien centrado en la cuestión y entendía perfectamente lo que estaba pasando, decía: no, Israel no necesita más bendiciones. Israel no necesita más riquezas. Israel no necesita más nada. Lo que ellos necesitan es ser salvos, porque no lo son. No lo son, necesitan salvación. Entonces, en este punto nosotros vamos a enfocarnos en Jesús como el autor y el consumador de la fe. En otras palabras, la fe es en Jesucristo, pero no con el nacimiento de Jesucristo. Comienza en Jesucristo, repito, pero no con el nacimiento de Jesucristo, sino con la palabra profética de que nacería uno que daría muerte al matador. Este es Jesucristo. Esto despertó la fe en Adán, y de allí, aguas abajo, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Voy a hacerles una comparación y ustedes van a sacar sus propias conclusiones en tanto estamos acá. ¿Qué les parece el hecho de que el Señor Jesús, cuando está reprendiendo al pueblo hebreo y les dice que Dios demandará la sangre derramada por todos los profetas, dice que la primera sangre que será vengada en este caso es la sangre de Abel? ¿Cómo usted enfoca eso? ¿Cómo usted analiza eso? Es una muestra evidente de que la profecía no comenzó en Israel.
y que los primeros muertos por causa de la profecía y de la fe no fueron en Israel. Trasciende un poco más allá. ¿Quieren hablar o no quieren hablar? No, Diego dice que no quiere hablar. Punto importante. Estamos ubicando entonces el espacio de que la profecía surge con la fe, y en la misma fe surge la profecía. De modo que los primeros profetas, o todos los profetas verdaderamente bíblicos, profetizaron acerca de la fe, y toda su profecía estuvo relacionada a Cristo. Hoy las profecías son distintas, hermano, y hay muchos profetas, muchísimos profetas. Evidentemente, una de las causas de que hay tantos profetas hoy es que nos los matan. En aquellos tiempos, más bien cuando a Jeremías le hablaron para ser profeta, él dijo: oye, no quiero meterme en ese problema. Hoy no, hay muchos profetas y a todos es, bueno, porque me llamó el profeta tal. En estos días me enviaron una invitación, creo que era una invitación. No decía que era una invitación, pero llegó ahí, yo presumí pues que era una invitación, y creo que estaba por aquí por Petare Pedro y Pablo. Habían 2 apóstoles, hermano. Habían por aquí por Petare, y la actividad tenía como nombre Impacto Profético, creo, Noche Profética, algo así. Y yo le dije a mi esposa: ahí por lo menos un Nuevo Testamento más sale. Oye, están 2 apóstoles y es un impacto profético, ahí tiene que salir otra Biblia, por lo menos un Nuevo Testamento. Son unos necios, hermano, son unos necios. Ellos piensan manipular todas las cosas de esta manera, así, y cualquier babieco de esto que dice que es apóstol o que es profeta, ya la gente va corriendo porque son profetas o son apóstoles. ¿Quién hace esto? Los necios, los incautos, los que no estudian las Escrituras, para que se den cuenta que los profetas ya no están con nosotros. Su palabra profética sí está con nosotros. Como dijo, ¿qué le dijo el Señor al rico? A Moisés y a los profetas tienes. ¿Pero a qué se refirió? A la ley y a los libros proféticos. Pero esos profetas ya no estaban allí. Pero Jesús habló de ellos en la condición, se llama metonimia, causa por efecto. Los apóstoles, una discusión, porque los ministerios que son horizontales no pueden ser los ministerios horizontales, hermano, porque la revelación apostólica es la que fundamentó la doctrina. El apóstol surge como la necesidad de la fundamentación de la doctrina. Una vez que la doctrina, la iglesia ya está fundamentada sobre la doctrina apostólica, no necesitamos a los apóstoles en persona, porque tenemos el legado apostólico y nosotros por fe creemos que eso es inspiración divina. Amén. Ahora, si yo creo que esto es inspiración divina, ¿por qué yo tengo que creer en neoapostólicos? ¿Por qué yo tengo que creer en nuevos profetas? Yo creer en nuevos profetas y creer en nuevos apóstoles es no creer en la fe. Es no tener fe en lo que Dios ha dicho. Y esto es algo de base, Y necesitamos estructurar mejor nuestros pensamientos con respecto al asunto de la fe, sobre todo entendiendo las palabras del apóstol Pedro cuando dice que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Pero ¿cuál es el fin de la fe de estos apóstoles? Enriquecerse. Es enriquecerse, y es muy común dentro de nosotros que todo lo que queremos alcanzar es por fe, y casi siempre lo que queremos alcanzar es material. Casi siempre carro, casa, plata, pero por bojote, y no bolívares, dólares. ¿Oyó? Dólares o euro en última instancia, pero de ahí para allá más nada. Vamos entonces a analizar algunas de las características de la fe que nos presenta el escritor de la carta a los hebreos, y es bueno que se analice esto de una manera expositiva, lo que está allí, hacerle exégesis a lo que está allí. Si nosotros nos venimos hablando desde el capítulo 10,
Estamos hablando de la fe, de la esperanza, de lo que Dios ha prometido, y Dios le está diciendo, el escritor a los hebreos, le está diciendo a los hebreos, mantengan sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces tenemos acá dos puntos importantes. Tenemos fe, o sea, hay esperanza, porque el que prometió es fiel. O sea, que si el que promete no es fiel, no hay razones para tener fe, no hay razones para confiar. De modo pues que yo no tengo por qué creer en lo que otro venga a decirme, porque yo no sé si es verdad o no. Ahora yo creo en lo que dice la palabra del Señor. Una vez que el escritor de la carta a los hebreos enfatiza esa parte, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Ya? Vamos a utilizar las palabras de Pedro. Los que tienen fe para preservación del alma. Hoy la gente tiene fe, es para preservar, quitándole a los demás lo que tienen y preservarlos ellos. O sea, como decía Cantinflas, pues, cuando le dijeron que agarraron un revólver y que para que entregara la vida por su nación. Y él le dijo que con ese revólver él podía hacer que los demás también entregaran la vida por su nación. Así están los apóstoles ahorita y esa gente que tiene fe. Y luego entramos en el capítulo 11 donde dice, es pues la fe. Es pues la fe. Eso es un conector gramatical que está ahí. Es un enlace gramatical. Es pues la fe. Es decir, la fe, todo lo que hemos hablado en el capítulo 10 acerca de la fe. Entonces el escritor concluye y dice, ¿qué es la fe? Es pues la fe la convicción. ¿Qué dice ahí? Ok, vamos a analizar un poquito de eso. ¿Usted no se da cuenta que la gente, la convicción de lo que tiene, lo ve? Ahora la Biblia dice que no se ve. No, yo tengo fe, hermano, que Dios me dé ese carro. Pero ¿cuál carro? Aquel que está allá y lo estás viendo. Claro, lo estoy viendo, ahí está. No puedes utilizar la fe para eso. ¿Por qué? Porque la fe es para las cosas que no se ven. ¿Aló? Póngase en pie, hermano. La gente no quiere dar profeta. Vine con toda la intención de un tema que me encanta y lo quiero bastante. Y yo he aprendido sobre la fe, que la fe es como un título de propiedad en el mundo espiritual. Que tú lo obtienes y te mantienes creyendo, y eso pasa al mundo terrenal. O sea, lo he estudiado de esa manera. He visto en mi vida pruebas de fe, vamos a llamarlo así. Por lo menos cuando yo empecé a estudiar en la universidad, yo le digo a Dios mío, yo voy a estudiar, no tengo el recurso. Tú muéstrame a mí dónde yo voy a hacer esto, porque no tenía la parte económica. Y Dios me muestra dónde iba a ingresar yo y todo, y por la fe yo asumí esa verdad a través de un sueño, que es una visión espiritual, y yo lo creí en la UNEFA, y la UNEFA que queda en el tanque. Y cuando yo despierto, yo digo, pero es que la UNEFA no queda en el tanque. Entonces cree, en mi espíritu cree que tú entras a esa universidad porque ya Dios te dio esa apertura. En ese año 2006, el presidente Chávez hace un llamado a la población flotante. Yo me entero, y cuando sale ese nombre, UNEFA, ¡pum! Rapidito viene el sueño, pero ya ha pasado tiempo, viene el sueño y me dice, esta es la universidad que Dios me mostró. Y ejecuto. Voy y me doy los papeles y todo eso, y me digo, te pido gracias porque ya este grupo es mío. O sea, yo he tenido en un momento pruebas de fe que, orando en los secretos, Dios ha dado respuesta. Es un testimonio que tengo. Okay. Con relación a eso. Entonces tú estudiaste ahí por tu fe. Por fe clamé a Dios y Dios me mostró dónde iba a estar. Porque si no tuviera fe, ¿cómo me comunico con Él? Y pidiéndole, porque mi deseo era estudiar, prepararme, tener una carrera, sabiendo que lo terrenal no tenía recursos económicos, no tenía cómo pagarla. Bueno, con todo el respeto, y que cada quien tiene su forma de ver las cosas, ¿no? Yo pienso que entraste ahí porque Dios quiso que entraras ahí. Claro, Independientemente de tu fe o no, porque hay hombres que no tienen fe y también estudiaron ahí. Claro, pero hay un principio que yo estudiaba que dice, conforme a tu fe será hecho. ¿Cómo así, para ver? O sea, explícame eso para ver.
La mujer de Silo Fenicio, la mujer adúltera, tiene una hija enferma. Ajá. Y ella fue a Jesús. Y Jesús le dijo, mira, el pan no son para los perrillos. Pero ella le dijo, Señor, pero aún las migajas que caen, déjanoslas ahí pues, para nosotros. Y el Levítico, creo que es el libro donde yo le digo al pueblo de Israel que no recojan del fruto caído para el menesteroso, para el pobre, para el necesitado. Estas personas como tal, cuando recogen lo material no tienen fe para recogerlo, pues ya Dios determinó que lo hicieran así. Ajá. Pero si esa mujer vino a Jesús y le citó esa palabra, ¿qué le dijo Jesús? Mujer, conforme a tu fe, será hecho. Pero tú mismo estás dando la respuesta, hijo. Mira, estás diciendo que la mujer se ancló en lo que la Biblia decía. Exacto, pues. Es lo que quiero decir, ¿no? Que la fe no está fuera de las escrituras. No puede. ¿Qué citó esa mujer? La ley, o sea, lo que está escrito. Le dijo, bueno, ajá, y lo que queda ahí, la espiga, creo que fue Israel que habló de eso el domingo, cuando estaba ayudando a Mauro ahí. ¿No veis? ¿Tú viste que lo dijiste? ¿Ah? Ok, que los que dejan el rebusque, pero lo que llaman el rebusque, así se llama. Lo que cae de la hacienda. Ok, no recojan eso, déjenlo ahí para los huérfanos, para los extranjeros, para los menesterosos. Oye, qué bueno que esa mujer aplicó su fe y se fue a la escritura, es decir, esa fe no estaba infundada, esa fe tenía fundamento. Cristo la oyó en su fundamento y dijo, mira, ni siquiera Israel piensa como tú, ni siquiera en Israel he hallado este tipo de fe que cree en esta palabra al fundamento escritural. Y le dijo, conforme creíste, pero ¿en qué creyó ella? En la palabra. O sea, a eso es que yo quiero ir, ¿ve? Que la gente tiene fe, claro, necesitamos fe, pero ¿en qué debemos creer? Principalmente, esa es la palabra, porque es el pensamiento de Dios. Ahora, analicemos acá lo que dice Hebreo, vea. Por la fe entendemos haber sido, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Este es un punto que debe ser considerado muy a menudo por nosotros y con mucha importancia. Los antiguos alcanzaron cosas con la fe, pero el escritor de la carta a los Hebreos está haciendo alusión que lo que esa gente alcanzaron fue buen testimonio. Nosotros solamente estamos viendo, hermano, la fe de Abraham. La fe de Abraham anclada en una promesa. Pero Abraham alcanzó las cosas no porque tuvo fe, sino porque Dios se las dio. Que Abraham era un pagano. Y Abraham trató de hacer kikiriwiki para alcanzar algunas cosas. Entendió después la situación y Dios lo bendijo. Pero el libro, este mismo libro de los Hebreos, estamos hablando de los hombres que alcanzaron grandes cosas, que tuvieron fe, Abraham. Pero están hablando de los que anduvieron desnudos en el desierto. ¿Cómo pudiéramos hablar de esos hombres que tuvieron fe y anduvieron desnudos en el desierto, muertos de hambre? ¿Se puede entender eso con la fe, el estereotipo de fe hoy? ¿Qué dice usted, hermano? Es difícil, ¿verdad? Un hombre sin fe muy termina. Pero para que vea. ¿Ve? Pero dice aquí que esos hombres que pasaron hambre eran hombres de fe. ¡Wow! Eso es algo impresionante, hermano. Es una cuestión que tiene que ser considerado. Ahora, nuestra fe es muy relevante, pues. No, tiene que tener la fe de Abraham. Gloria a Dios. Tiene que tener la fe de Jacob. Mosca. Mosca con la fe de Jacob. Ahora, ¿quién quiere la fe de Jeremías, pues? Que llevó fue madera, ¿oyó? Al punto que le dijo a Dios, me engañaste, ¿oíste? Me trampeaste. Y maldijo el día en que nació. O sea, ¿cuál sería la condición de este hombre? Que maldijo el día en que nació, pero entra dentro del canon de esos hombres de fe que fueron golpeados, azotados. El hermano Israel quiere decir algo. Yo veo que hay como dos etapas, que es los llamamientos de fe que aparecen en la Biblia. Generalmente nosotros nos enfocamos a la parte final, a la
parte postrera. Pero Abraham ciertamente tuvo una fe para recibir, pero antes de tener una fe para recibir, tuvo una fe para dejar. Que esa es la otra parte que prela al recibir, porque Abraham lo primero que Dios le dice es: sal de donde estás, deja todo lo que tienes. Y después de un poco de años en el desierto, que Dios le da, que Abraham comienza a recibir, porque la cuestión es, uno se mete en el relato. No, Abraham salió de aquí en el capítulo 12. No, pues llega el 15 ya. Ya es rico. Es rico, bendecido. Estamos hablando de un trayecto de aproximadamente 20 años en el desierto, pasando trabajo, sin estar recibiendo nada, que casi le quitan a la mujer 2 veces. O sea, hay una cantidad de cosas ahí en ese trayecto, en los cuales, como te estás mencionando ahorita, la fe de Abraham flaqueó. Porque Abraham salió a los 60 años de los caldeos, pero después se quedó en Harán. La gasolina con la que salió de los caldeos no le alcanzó para llegar a la tierra prometida. Estaba escasa. Estaba escasa, la fe le falló y se quedó Estaba dolarizada. hasta que muere Taré. Y después no, mentira, Taré no había muerto ahí, pero bueno. En Harán. No, pero no murió ahí. Él se queda ahí, me acabo con la que no murió. Él se queda 10 años ahí y después se va. Y va a pasar una cantidad de años, a los 70 años sale de Harán, y es que Dios comienza a bendecirlo después, pero la fe le falló varias veces a Abraham. Entonces tuvo primero Abraham que dejar todo lo que, la fe, él tuvo primero fue para dejar, después que dejó todo lo que tenía que dejar, entonces es que comenzó a recibir, pero ya... Okay. Ya te doy la palabra, hijo. Si quieres pararte una vez para que no se me olvide, pero salte un poquito más para lo limpio, porque estás allá, pero ya, todavía no. Vea, hermano, Cristo hizo un resumen con la fe de Abraham y concluyó al decir: el gozo de Abraham no fue por su riqueza, sino por haber visto mi día, y lo vio y se gozó. O sea, Cristo resumió que la fe de Abraham no era para ser rico, hermano. La riqueza de Abraham le llegó como un efecto, como un resultado, pero la fe de Abraham era para creer que un hijo de él daría libertad al mundo. Y cuando habló con Melquisedec le dijo: yo soy ese hijo que tú estás esperando. Y él creyó lo que nadie podía creer. Es como una canción. Mire, usted tiene que escuchar una canción oriental que dice que yo soy el abuelo mío, dice. Y dice: mi padre es mi hijo, entonces yo soy el abuelo mío. Búsquelo por ahí para que usted vea en YouTube. Yo lo que estoy hablando en YouTube dice: yo soy el abuelo mío. Entonces, concluimos, como concluyó el Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el fundamento y lo más importante de la fe de Abraham? ¿Fueron sus riquezas? No. Fue creer que el que venía, el que le iba a dar salvación al mundo, y que lo vio. Vio su día, vio al Mesías y lo vio y se gozó. Eso es un detalle importante. Hermano Amner, diga. Sí, creo que la gran diferencia entre la fe bíblica y la fe actual es el hecho de que la fe actualmente se utiliza como un medio para que Dios me ayude a cumplir mis propósitos. Y la fe bíblica era una manera del hombre entender que el propósito de Dios era superior al propósito de él. Pero por lo menos ahí mismo en Hebreos 11 habla de que Noé construye el arca por fe. Pero en ese tiempo Noé está confiando en un ser que le está diciendo: haz una locura. O sea, no existía la lluvia, no había llovido una sola vez en la historia de la humanidad. Y alguien le dice: mira, un arca porque se va a hacer un entorno con una lluvia. O sea, en ese sentido, la fe iba en desconfiar de lo que para ti era lógico, lo que para ti tenía sentido. O sea, Dios le dice a Abraham: mira, sal de tu tierra y tu parentela. En ese tiempo donde los hombres se habían comenzado a agrupar en comunidades después del diluvio para protegerse de los animales, del peligro, del clima, salir de su tierra y de su parentela era una locura. O sea, yo lo va analizando poco a poco como todos esos hombres fueron confiando en cosas. O sea, tuvieron que entender, o ni siquiera entender, aceptar que la idea de Dios era superior a lo que su entendimiento les permitía ver. Ok, gracias, hermano. Concluimos acá con lo que dice el libro de los Hebreos. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Abraham, más allá de todas las riquezas,
más allá de todo lo que alcanzó, para Dios califica una cosa: el buen testimonio de Abraham en creer. Vamos a poner el caso de Noé. ¿Qué nos trae la escritura de Noé? Un buen testimonio. ¿Qué nos trae las escrituras de Enoc? Un buen testimonio. Es decir, que todos esos hombres que creyeron fueron granjeando una idea al punto que dice la Biblia que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. En otras palabras, hermano, preló de manera muy grande dentro de todos esos elementos importantes del Antiguo Testamento el testimonio de esos hombres, al punto de que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, y al punto de que el escritor de la carta a los Hebreos dice que el mundo en el cual vivía no era digno de esos hombres. Imagínense la diferencia que hay con este poco predicadores ahorita. Dígame Enlace estaba arrotado de esa gente. Apóstoles y ahora apóstolas, también hay apóstoles. Hombres de fe, esto está por niveles ahorita. Hombres de fe, creo que están los de la superfe también, y están los de la hiperfe. ¿Cuántos tipos de fe es que hay ahorita por ahí en ese? ¿Usted no ha escuchado eso? Los de fe, los de superfe y los de hiperfe, creo que hay 3. Ya están a punto de graduarse. Ya cuando lleguen ahí, ya dentro de unos días van a decir que son el arcángel Miguel, y después que superen esa etapa van a decir que son el ángel de Jehová. Bueno, ya uno lo dijo, ¿no? Que era Jesucristo, el puertorriqueño este, ¿cómo es que? ¿Ah? Ese mismo, se murió, ¿verdad? Gracias a Dios que se murió, porque, o sea, imagínense, y resucitó. ¿Usted no ha escuchado nada por ahí? No podemos creer en él entonces, porque el nuestro resucitó a los 3 días y volvió a vivir. ¿Cómo? La mujer es mi hija de ahora. ¿La mujer de él? Ay Dios, pero estas generaciones como que no se acaban, ¿vale? Ay, lo más triste, pastor, es que es triste saber que a veces, yo tengo tiempo con gente que a veces se aglomera así en diferentes lugares y de repente se está predicando y uno se ríe. Pero a veces, aún de esta misma población, Dios guarde a los demás que estamos aquí, amén, caen enseguida esa locura y le creen a esa gente, y tú te preguntas, entonces, o sea, tan fácil a ti se te roba, o sea, permites que se te robe la palabra, pierdes credibilidad en lo que ya vienen con años de estructura, formaciones, y de repente el pastor en Puerto Rico dice, no, caí en esa limpia, esa gente cuando llegaron, y no son algo de, cuando tú ves las cosas, tú ves la noticia, tú decías, wow, pero esto existe, esto es real, y Dios te dice, es que en estos tiempos van a pasar cosas que tú viéndolas vas a decir, qué locura es esto. Bueno, eso no es tan... A María que parió un muchacho sin haber tenido relaciones sexuales, después andaba con poca gente con una cabulla en la mano para llevarse a los presos amarrados porque decían que estaba loco. O sea, estamos luchando con un enemigo, hermano, que puede deconstruir el pensamiento de una persona y reconstruirle o construirle un pensamiento distinto a lo que Dios quiere, y lo que estamos viendo es eso. Eso no tiene otro nombre. Son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Eso no tiene otra forma de ser. Ahora, usted va a luchar contra un demonio pelo a pelo, usted va a ser engañado. Necesita el fundamento escritural. La única autoridad que existe para estas cosas es la Biblia, no hay otra. Aquí no hay revelaciones, aquí no hay nada más de esas cosas. Dios puede revelarle, claro, pero no puede revelarte nada más allá de las Escrituras. No puede, entiéndalo, no puede, hermano. Si usted tiene una revelación más allá de las Escrituras, deséchela porque no es Dios. No es Dios. Ok. El último punto que vamos a tratar en esta noche, porque ya tratamos el tema del buen testimonio delante de Dios que alcanzaron los antiguos, y el instrumento que utilizaron ellos para alcanzar buen testimonio fue la fe. Ahora encontramos acá que aparte de que el hombre puede dar buen testimonio, puede alcanzar buen testimonio por medio de la fe, el hombre también llega a entender. Esto es una de las cosas que a mí más me gusta, entender
llegar a entender. La fe como una herramienta para entender. Por eso yo digo que la fe no es para construir nada. La fe no es para declarar nada. La fe no es para alcanzar nada. La fe es solamente para creer lo que ya está hecho. No es que usted con fe va a lograr que se alcancen cosas. No, usted solamente va a creer lo que Dios ya hizo. Y estamos hablando de la fe estructural, la fe más elevada, la fe que nos sirve, que su fin es la salvación de nuestras almas. No estoy hablando de otro tipo de fe, estamos hablando de la fe salvadora, la estructuración del pensamiento del hombre a través de la palabra de Dios. Entonces, por la fe entendemos haber sido constituido los cielos y la tierra por la palabra. ¿A quién busca? Por la fe entendemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto es un punto que ya desde hace 2000 años el escritor de los Hebreos, inspirado por Dios, nos está mostrando una gran realidad. Los científicos todavía están tratando de saber, pues, qué fue lo que pasó para la cuestión de la constitución del universo. Y hay leyes, pues, que dicen algunos que todavía el universo está en expansión. Y yo le digo, ¿y para dónde se está expandiendo? Pues? Los matemáticos parece que son los que saben de esa cuestión. La segunda ley de la termodinámica, esas cosas. Que se va expandiendo y como tiene movimiento tiende a desintegrarse, a desaparecer. Pero se va expandiendo. Y yo discutía con un profesor, que él es físico, por cierto, y es matemático también. Parece que cree un poquito en ese punto. Y yo le dije, ajá, profesor, pero el universo se va extendiendo ¿hacia dónde? O sea, que Dios todavía está creando cosas. Porque yo me supongo que si el universo se va expandiendo hacia algo, ese algo hacia donde se va expandiendo, entonces existe. Por ejemplo, ¿ah? Por supuesto, porque si alguien va corriendo un carro, no, todavía voy dándole camino, porque quiere decir que el camino existe. Aquí voy pasando por un lugar nunca visto, no lo habrás visto tú, pero alguien tuvo que haberlo visto, porque existe ese lugar. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir, hermano? De modo que ese concepto del universo en expansión para mí es una necedad. Y usted puede decir, pues claro, usted le va a decir, es un físico, si está armado de un tiro, si es posible. ¿No tiene nadie ahí? Entonces yo digo, pero ¿qué cosas son estas? El universo, Señor, está en expansión. Mi pregunta es, ¿hacia dónde se está expandiendo? Yo me hago entender lo que digo, hermano. Mire, si se está expandiendo hacia un lugar, ese lugar hacia donde se está expandiendo existe. Y si existe, es porque fue creado. Qué bueno que nosotros no discutimos mucho y decimos, no, yo creo que el universo, todo existe por la palabra de Dios. Entonces los científicos me van a decir, explícame eso, que te explique qué. ¿Cómo fue eso? No, y digo, explícame tú cómo no fue eso, para ver. Explícame tú cómo eso no es posible. Eso no es posible, pero explícame por qué no es posible. Tú tienes que explicarme, no, yo solamente lo creo ya. No tengo que explicar nada porque yo lo creo. Entonces, esta fe que fundamenta, no argumenta tanto, hermano, porque tiene fundamento, y ese es el fundamento nuestro. Entonces aquí estamos viendo una fe que damos testimonio y que dice el apóstol Pedro que avanza a la salvación de nuestras almas. El mismo libro de los Hebreos dice, mantengámonos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y vuelve a decir el libro de los Hebreos que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tenemos fe para preservar el alma. Es decir, que la fe como herramienta de salvación. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? La salvación de nuestras almas. El fin de nuestra fe no es alcanzar dinero, no es tener riqueza. Hermano, hay muchos hombres ricos en el mundo, millonarios, y no tienen fe.
por lo menos no esta fe. Ahora son emprendedores, tienen una visión, persiguen ese propósito, pero a eso ellos también le llaman fe. Pero todos los que intentan eso lo logran, pero todos tenían fe en eso. ¿Y por qué unos lo lograron y otros no? Si todos tenían fe. Pregunto. Hay que ir a Santiago, pastor. ¿Ah? Hay que ir a Santiago. ¿Cómo para qué era? Pero para decidir, bueno, tú muestras tus obras sin fe y yo muestro mi fe sin obra. Y ahí está la explicación. Bueno, en este caso no. Por lo contrario, hay una fe, hay lo que hay una convicción de trabajo. Exactamente, correcto. El de la obra tiene su convicción de trabajo. Sí, pero no dijo que tenía fe. Pero óyeme, Alexis, óyeme esto. Todo el que se levanta a trabajar en la mañana tiene fe. No, yo tengo fe que Dios me va a ayudar. Él no se levanta con desconfianza. No, yo me voy a levantar, pero tengo la fe de que Dios no me va a ayudar. Él se queda en su casa. Se queda en su casa. Entonces usted mire, ve, la gente están emprendiendo, pero ¿cuántos negocios se quedan en el camino? ¿Quién hace un trabajo con la fe de que no va a prosperar? Nadie. ¿Y todos prosperan? No, todos no prosperan. De 1000 que emprenden obras en fe y en esperanza, de repente 50 lo logran. 950 no lo logran. Pregunto, ¿esos 950 no tenían fe? Ellos tenían fe también, igual que los demás. Si es posible, hasta más. Hermano, pero a ellos no les fue dado eso. A cada quien Dios le dio lo que le dio, hermano, y ya. ¿A qué le pone a agarrar? Entonces, la fe tiene otros ribetes. La fe nos conduce a otro lado. Un hombre me dijo a mí en una oportunidad que yo estaba hablando con él. Me dice, bueno, yo tengo la esperanza de que vamos a hacer esto, ¿no? Y él me dice, no, es lo que falta es oración y ayuno. Y yo le dije, hermano, los testigos de Jehová ni oran ni ayunan. Y ve todas las cosas que han logrado. Los mormones, yo no sé si orarán y ayunarán. Y ve todas las cosas que han logrado. Yo no estoy en contra de la oración y el ayuno. Pero hay personas que ni oran ni ayunan y están bien harto, hermano. Y tienen muchas cosas que han alcanzado. Ahora, ellos le llaman a eso fe. Pero de la fe bíblica, eso no es fe. Tienen voluntad para hacer las cosas. Y además de eso, Dios les dio gracia para alcanzar esas cosas. Y la gracia que usted tiene no es fe. A veces usted y yo creemos, hermano, lo logré por fe. Usted se está glorificando usted mismo y le está dando más valor a su fe que a Dios. Porque usted puede tener toda la fe del mundo, pero si Dios no quiere, usted no lo logra. Por toda la fe del mundo que tenga, si no está en el proyecto de Dios, eso no va a pasar. Y se acabó. ¿Qué querías decir, hijo? Ajá. Que la persona puede tener fe, pero la única fuente absoluta de, digamos, de total confianza en Dios. O sea, que yo puedo tener fe en otras cosas. El asunto es que el origen de esa promesa sea Dios. O sea, de poder tener fe, puedo tener fe en cualquier cosa. El asunto es que el origen sea Dios. ¿Cuántas cosas podemos hablar con respecto a la fe? Gracias, bro. Innumerables cosas podemos hablar con respecto a la fe. Yo les aconsejo, en el nombre del Señor, procure la fe que está fundamentada en las Escrituras, que dice la Biblia que el fin de ella es la salvación de nuestras almas. Ese es el propósito fundamental. Más de ahí, bueno, lo que Dios nos dé ñapa, ya sea que nos dé bastante, ya sea que nos dé poco, pero si somos salvos, amén. Glorificado sea el Señor. Estamos en pie, oramos al Señor.